Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el seminario el día de hoy, presentando a la doctora Rocío Álvarez Aranda, quien es doctora en Economía por la Universidad de Alicante en España, licenciada en Matemáticas por la Universidad de Málaga, también en España, y actualmente es profesora del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de las Islas Baleares. Tiene experiencia docente en estudios de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, la Universidad de Santiago de Chile, en Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, la Universidad Alberto Hurtado, en Chile, la Universidad Central de Chile, en Chile, y actualmente en la Universidad de las Islas Baleares, en España. Las áreas de investigación principales son análisis econométrico de series temporales y modelización de factores no observables y predicción. Tiene múltiples trabajos de investigación en el International Journal of Forecasting, Journal of Business and Economics, Statistics and Economics and Human Biology. Y el día de hoy nos presenta el tema Inference in Dynamic Factor Markov Switching Models, an application to a real-time time business cycle. Bienvenida, doctora Rocío Álvarez Aranda. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un placer presentaros mi trabajo y cualquier sugerencia, comentario es bien recibido. Voy a compartir pantalla entonces de la presentación. A ver si... Sí, se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, Vale. sí se ve. Bueno, pues como ya comentó el director, el paper que voy a presentar es Inference in Dynamic Factor Markov Switching Models y voy a hacer una aplicación al ciclo económico en tiempo real de Estados Unidos. No está ahí en el título, pero me refiero a la economía estadounidense. Para comenzar, voy a guiar un poco cómo va a ser la presentación de este artículo, ¿vale? Voy a comenzar con una motivación empírica, ¿vale? Para que mostraros qué es lo que quiero hacer y cuál es la utilidad, ¿no? de la aportación de este artículo. Lo voy a hacer utilizando esa aplicación empírica que voy a mostrar al final del artículo, ¿no? En este caso, queremos estimar las fases del ciclo económico, ¿no? Queremos saber si nuestra economía está en un periodo de expansión o estamos en un periodo de recesión con la información que tenemos hoy disponible, ¿no? Eso es lo que me refiero con Real Time US Business Cycle Phase, ¿no? Quiero saber si estoy o no estoy en un periodo de recesión, ¿no? Que esa es la parte importante del ciclo económico a la hora de la toma de decisiones. Y después voy a comentaros, pero muy brevemente, ¿no? En la literatura en que se engloba la literatura de este artículo. A continuación voy a mostraros el modelo. Aquí viene la parte matemática. Y uno de los outputs principales de este modelo Markov Switching de factores dinámicos es calcular lo que se llaman las probabilidades filtradas y suavizadas, ¿vale? Que poniéndola en contexto de la aplicación empírica, el saber si estamos o no estamos en recesión lo vamos a hacer en términos de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy estemos en recesión dada la información que tengo? Así que eso es lo que llamamos probabilidades filtradas y suavizadas, que hay, más adelante comentaré la diferencia que hay entre una y otra. Y a partir de aquí, en el punto 3, es donde viene la contribución del artículo, que estas probabilidades se suelen reportar tal cual lo he comentado antes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy estemos en recesión? Pero hay momentos
en los que esa probabilidad por sí sola no nos va a aportar suficiente información, ¿no? Entonces, lo que aporto en este artículo es que puedo decir más, y no solamente cuál es la probabilidad de estar en recesión, sino que puedo calcular un intervalo de confianza de esa probabilidad, con lo que estoy aportando más información que con solamente dar el dato numérico de la probabilidad de estar en recesión. Y para ello necesito derivar una distribución asintótica de ese estimador, ¿vale? Así que eso es lo que voy a mostrar en el punto 3, ¿no? Derivar esa distribución asintótica y cómo calcular la varianza asintótica para poder construir intervalos de confianza. En el punto 4 voy a mostraros con un ejercicio de Monte Carlo cuáles son las propiedades, ¿no?, de esa distribución asintótica y si, ¿no?, ahí vamos a detectar esa varianza asintótica, como dije antes, puede ser útil para aportarnos información sobre la fase del ciclo económico. Y en el punto 5 voy a mostrar la aplicación con datos reales, ¿vale?, de la economía de Estados Unidos y, ¿no?, vamos a ver ahí que efectivamente ese intervalo de confianza sí que nos va a aportar una información extra, ¿vale? Y a continuación, pues, la conclusión. Comienzo entonces con la motivación. Estamos, ¿no?, como ya he comentado, estamos hablando sobre el ciclo económico de Estados Unidos y hay una institución, ¿no?, que es el National Bureau of Economic Research, que establece las fechas, ¿no?, de esos ciclos económicos. Aquí podemos ver lo que llamamos los turning point dates, que son las fechas en las que hay esos cambios, ¿no?, en el ciclo. Aquí, por ejemplo, el último que se estableció por este comité es en abril de 2020, que, ¿no?, determinaron que el valle del ciclo económico ocurrió en abril del 2020. El pico, que fue cuando empezó, ¿no?, la crisis debido a la pandemia, al COVID, el pico del ciclo económico fue en febrero del 2020. En la crisis subprime, el pico del ciclo económico en diciembre del 2007 y el valle en junio de 2009. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí en la última columna a la derecha tenemos la fecha en la que este comité anuncia estas fechas de los cambios en los ciclos económicos, ¿no? Y así que, por ejemplo, si miramos la de la crisis subprime, el pico fue en diciembre del 2007, pero el comité no estableció esa fecha hasta un año después, en diciembre del 2008. ¿Vale? Entonces, estas fechas que establece el comité no son fechas a tiempo real, son fechas a posteriori en el que un comité discute, ¿no?, si comenzó en diciembre, comenzó en enero del 2008, así que tiene un delay, ¿no?, tiene un retraso que en algunos casos es considerable porque llega a ser incluso un año después, ¿no? Entonces, para resolver este retraso, ¿no?, entre lo que es tiempo real y lo que nos dice el comité, se utiliza, por ejemplo, un ejemplo de los modelos que se utiliza es el que yo trabajo en este artículo, que es el modelo de factores dinámicos con Markov switching. Vale, y aquí os muestro un ejemplo. La Reserva Federal de San Luis, podéis encontrar este gráfico donde muestra la probabilidad de recesión en Estados Unidos. Entonces, este output es lo que yo os comentaba antes, que son las probabilidades filtradas y suavizadas que nos dan cuál es la probabilidad de estar en recesión. Las barras sombreadas, estas barras grises de aquí, son las fechas establecidas por el National Bureau of Economic Research, ¿vale? Como dije antes, son fechas oficiales, pero que se establecen con bastante retraso. Y vemos que el modelo funciona bastante bien, ¿no? Que efectivamente cuando viene una época de recesión, ¿vale?, por ejemplo la del 2007, se comienza, ¿no? Dijimos que en diciembre del 2007 tenemos el pico, y a partir de diciembre de 2007 ya empezaríamos el periodo de recesión y la probabilidad de estar en recesión aumenta
Unos meses después ya alcanza prácticamente probabilidad 100%, ¿no? Probabilidad 1 de estar en recesión. Termina este ciclo económico, termina la recesión, que el National Bureau of Economic Research lo estableció en junio del 2009, y vemos que la probabilidad baja, ¿vale?, hasta 0. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, este gráfico, que se ve muy, muy bonito, ¿vale?, tiene un pequeño truco, ¿vale?, que es lo que llama aquí las probabilidades suavizadas. Y es que estas probabilidades que tenemos aquí no están estimadas en tiempo real. Estas probabilidades están estimadas utilizando toda la muestra. Entonces, la probabilidad de estar en recesión en enero del 2018 está calculada utilizando información de febrero del 2008, o sea, está utilizando información del futuro, ¿no? Así que ese es el pequeño truco, ¿no?, para que este gráfico te quede tan perfecto y tan bonito, ¿vale? Pero aún así, incluso utilizando información futura, ¿no?, para saber si estamos hoy en una recesión o no, si hacemos un zoom y nos centramos en la crisis subprime, ¿vale? Aquí tenemos hecho un zoom en el gráfico anterior, ¿vale?, en la crisis subprime, y vemos que no, ese gráfico anterior no era tan perfecto, ¿vale? El pico, ¿vale?, en diciembre del 2007, aquí vemos que la probabilidad de estar en recesión era bastante baja, ¿vale?, un poco menos del 10%, y el mes siguiente, en enero del 2008, aún seguía estando baja. Estábamos en recesión, pero esa probabilidad era muy baja todavía, así que si esto lo hacemos en tiempo real, ¿no?, todavía no sabemos, ¿no?, si estamos o no estamos en recesión, ¿no? Tenemos que irnos unos cuantos meses más adelante para poder tener una probabilidad de recesión suficientemente alta para poder, ¿no?, inferir que sí estamos comenzando un periodo de recesión, ¿no? Y ya, ¿no?, más adelante, en julio del 2008, ya prácticamente la probabilidad es 1, ¿no? Así que aquí no hay incertidumbre, no sabemos que estamos en recesión. Donde yo me centro en este artículo es aquí, en esta parte, ¿no?, en el momento en el que empieza una crisis, ¿vale? Entonces, lo que yo me pregunto es, si tuviéramos intervalos de confianza, podríamos inferir, ¿no?, en mejor medida cuándo estamos empezando una crisis, ¿vale? Entonces, aquí la probabilidad de estar en recesión era únicamente del 20%, pero a lo mejor el intervalo de confianza, ¿no?, tiene una amplitud que me está haciendo sospechar que puede ser mucho mayor, ¿no? Así que esa es ¿no?, la motivación de este artículo, poder calcular intervalos de confianza, ¿vale?, sobre estas probabilidades y ver si son útiles o no, especialmente en los cambios de los ciclos, ¿no?, que en la terminología lo llamamos los turning points. Bueno, pues, ¿en qué se engloba este artículo? Principalmente está hablando de 3 áreas fundamentales, ¿no? Cambios estructurales, ¿no? Queremos estimar si, ¿no?, los cambios estructurales, los cambios, en este caso, del ciclo económico, pero cuando no conocemos cuándo se producen esos cambios estructurales, ¿vale?, que es una literatura distinta a cuando sí sabes cuándo se produce un cambio estructural, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, que evaluar una política, eh, sabes cuándo ocurre, ¿no?, esa política, así que sabes la fecha. En este caso no sabemos en qué momento se producen los cambios estructurales. Ese es el interés, ¿no?, de nuestro, ¿vale?, conocer la fecha de los cambios estructurales. Aquí tenemos trabajos, ¿no?, de Goldfield Quandt en el 73, Hamilton, ¿no?, que introdujo Marco Switching en el 89, ¿vale?, y demás. El otro área grande en el que se engloba este artículo es el modelo de factores dinámicos, ¿vale?, que son modelos ampliamente usados, ¿no?, cuando tenemos un largo conjunto de variables y queremos extraer el factor latente, una variable, un índice
que logre capturar, ¿no?, la dinámica que hay en común entre ese conjunto de variables, ¿no? En este caso, ese factor latente que yo estoy estimando es el que en la literatura denominamos como el ciclo económico. Y aquí tenemos artículos, ¿vale? Seleccioné solamente los que están más cercanos a este artículo de Kingman Nelson en el 98, Chauvet en el 98, Baltaghi et al. En el 2021. ¿Vale? Y el otro área en el que se engloba este artículo es en el que se centraría más en la aplicación, que es en la elaboración de un índice económico coincidente, ¿no? Nosotros queremos monitorear en tiempo real cuál es el estado de la economía, ¿no? Podemos saber en qué momento del ciclo económico nos encontramos, ¿vale? Y aquí también tenemos una amplia literatura, como por ejemplo Kim y Nelson en el 98, Stock y Watson 2002, Chauvet y Hamilton en el 2006, Beian-Ng en 2008. Vale, bueno, aquí brevemente, ¿no?, situarnos un poco en qué área, ¿no?, de la literatura estamos, ¿vale? No voy a entrar más en detalle y voy a presentar el modelo, ¿vale? Aquí empieza la parte matemática, así que si cualquier duda, en cualquier momento me puedes interrumpir y resolvemos la duda, ¿vale? Bueno, no sé si estáis familiarizados con el modelo Markov-Switching de factores dinámicos. La idea es, tenemos Y, que representa las variables que observamos, ¿vale? La aplicación empírica son 4 variables. Sería índice de producción industrial, empleo, excluyendo agricultura, ingreso disponible, menos transferencias, ¿vale? Y ventas en manufactura y comercio, ¿vale? Esas son las mismas 4 variables que se utilizaban en el gráfico que os mostré de la Reserva Federal de San Luis, ¿vale? Utilizando únicamente esas 4 variables, estiman, ¿vale?, la probabilidad de estar en recesión, ¿vale? Esas 4 variables estarían aquí representadas en la Y. Luego, modelo de factores, pues F representa ese factor latente, ¿vale?, que la aplicación sería el ciclo económico, y Z es la matriz de coeficientes que determinan en qué medida cada una de nuestras variables está influenciada por ese factor. Y E es el error idiosincrático de cada una de las variables. Así que esto es un modelo de factores, ¿vale?, y lo combinamos con Markov-Switching, que quiere decir que el factor tiene cambios estructurales en su media, ¿vale? Así que vamos a tener periodos donde nuestro factor tiene una tasa de crecimiento mayor, que es lo que identificamos con expansiones, y el factor va a tener una tasa de crecimiento menor, que es lo que vamos a identificar con recesiones, ¿vale? Así que tenemos cambios estructurales en la media, ¿vale? Y podemos suponer que hay tantos estados, tantas fases, ¿no? Como queramos. Por simplificar, voy a considerar en la aplicación que tenemos solamente 2 estados, expansión, recesión, pero podríamos considerar 3 estados, alto ritmo de crecimiento, crecimiento moderado y el último que sería crecimiento, menor tasa de crecimiento, ¿no?, que identificamos con recesión, ¿no?, que podría ser recesión, recuperación y expansión, ¿no? Considerar 3 fases. Estas medias están ordenadas, ¿vale? Así que el estado 0 es el que identificamos con mayor tasa de crecimiento y el valor del estado 1 es el que vamos a identificar con recesión, ¿no?, con el menor tasa de crecimiento. Así que aquí tenemos el cambio estructural, ¿vale?, en la media para identificar las fases del ciclo económico. Y este factor puede depender de valores pasados, ¿vale? Así que
sigue un proceso autorregresivo y ese proceso autorregresivo es en función de cómo se desviaba la diferencia que había entre el factor y su media. ¿Vale? Así que este es el modelo de Markov switching, ¿vale?, con factores dinámicos. En la literatura es bastante común suponer que el error idiosincrático y el error en la ecuación del modelo de factor siguen una distribución normal, ¿vale? Pero también podría ser distribución T de student, ¿vale?, u otra. Pero la más común es la distribución normal, por eso aquí consideré la distribución normal. Y luego, lo siguiente es los estados, ¿vale? Hay que modelar cómo se producen esos cambios estructurales, ¿vale? Nosotros no sabemos la fecha, no sabemos en qué momento se producen, pero sí que sabemos que hay una cierta persistencia, ¿vale? Que es lo que vamos a modelar con estos parámetros, el P00, P11, P22, ¿vale? Este P00 es un parámetro que estimamos también en el modelo, refleja cuál es la probabilidad de estar hoy en expansión si ayer estuve en expansión, ¿vale? Es decir, es la probabilidad de continuar en la misma fase, ¿vale? En el mismo estado. En el caso de expansión, la probabilidad de continuar en una expansión, el parámetro lo vamos a denotar como P00, P11 va a denotar la probabilidad de, si estoy en una recesión, continuar en una recesión. Así que esto es una cadena de Markov, ¿vale?, de primer orden. Y lo estimamos estas probabilidades, que son altas, ¿no? Normalmente son, en este caso de Estados Unidos, son el de expansión es del orden de 0,9, ¿no? Es bastante persistente. En cambio, para las recesiones, la estimación es sobre 0,8, ¿no? Así que los periodos de expansión son más largos, ¿vale?, que los periodos de recesión. Bueno, y en cuanto, para facilitar la estimación, suponemos que los errores son independientes y que el factor y el error idiosincrático no están correlacionados. Bueno, pues a partir de este modelo vamos a calcular, bueno, nuestro interés es calcular las probabilidades de estar en un cierto estado, ¿no? Principalmente en el estado de recesión, ¿vale? Y vamos a diferenciar dos tipos de probabilidades. Las probabilidades filtradas del estado S es, ¿vale?, si sigo con la nomenclatura de expansión-recesión, es la probabilidad de estar a fecha T en una recesión cuando tengo información hasta la fecha T. Eso es lo que llamamos probabilidad filtrada. Así que no utilizo el futuro, solamente utilizo la información hasta hoy para determinar la probabilidad de estar en recesión. Y las probabilidades suavizadas, ¿vale?, del estado S es la probabilidad de estar a fecha T en recesión, pero utilizando toda la información que tengo en la muestra. Así que puedo estar utilizando, para determinar la probabilidad de estar hoy en recesión, no solamente el pasado, sino que también puedo utilizar el futuro, ¿vale? Y al hacer eso, al calcular las probabilidades suavizadas, como estoy utilizando el futuro, el gráfico nos queda más ajustado, ¿no?, a las fechas que establece en la Center for Economic Research, ¿vale? Pero mi idea en este artículo es hacerlo en tiempo real, así que voy a estimar probabilidades filtradas, ¿vale? La probabilidad de estar hoy en recesión con la información que tengo hasta hoy. ¿Vale? ¿Y cómo se calculan estas probabilidades? Bueno, comienzo por las probabilidades filtradas, ¿vale? Las probabilidades filtradas se calculan con un proceso iterativo, ¿vale?, en el que, partiendo de un valor inicial, una probabilidad inicial, ¿vale?, la probabilidad en un T0, la probabilidad de estar en recesión en un T0, ¿vale?, le tenemos que asignar un valor inicial, ¿vale?, pero no
podemos descartar las primeras fechas, los primeros periodos, si queremos eliminar el efecto de ese valor inicial, pero la verdad es que el efecto del valor inicial afecta únicamente a los 2-3 primeros periodos, ¿no? En adelante no hay prácticamente efecto. Sí que dada una probabilidad inicial para cada uno de los estados, la probabilidad filtrada, la probabilidad de estar a fecha T en recesión, dada la información que tengo hasta la fecha T, es calculado utilizando el teorema de Bayes, ¿vale? Así que la idea es, bueno, IT aquí representa todos mis datos desde I1, desde el valor de mis variables en la primera fecha hasta la fecha T, ¿vale? Así que ese conjunto de datos, ese conjunto de información, lo voy a separar en dos. Lo voy a separar en el valor más reciente, el valor del índice de producción industrial, del empleo y demás, en la última fecha, en la fecha T, lo voy a separar de los anteriores, ¿vale? Así que aquí este IT-1 sería mis datos. Si, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de estar en recesión en enero del 2008, estoy separando aquí los datos únicamente para enero del 2008 y aquí en IT-1 estoy considerando todos mis datos hasta diciembre del 2007, ¿vale? Estoy separando en mi dato más reciente con respecto a todos los anteriores, ¿vale? Y aplicamos el teorema de Bayes. Pues si queremos calcular cuál es la probabilidad de que mi fecha T, el estado sea S, es la probabilidad de que ese último dato que yo observo provenga de ese estado por la probabilidad de que ese estado, ¿vale?, ocurra dada la información hasta un periodo antes, ¿vale? Sería el teorema de Bayes. Y en el denominador, pues aplicaríamos el teorema de la probabilidad total, ¿no? Que calcularíamos esta probabilidad, la probabilidad de observar ese dato, teniendo en cuenta todos los posibles escenarios, ¿no? Todos los posibles estados de la economía. Así que calculamos las probabilidades filtradas utilizando el teorema de Bayes, y esta probabilidad de que mi dato en la fecha T provenga del estado S, esto es simplemente depende de la función de densidad que identifiquemos al término error. Entonces, como dijimos que el error iba a tener una distribución normal, mis datos van a tener también una distribución normal, ¿vale? Así que esta función P es simplemente la función de densidad de la distribución que nosotros estemos asumiendo a los datos, ¿vale? Que en este caso es una distribución normal. Y estas probabilidades, la probabilidad de estar en recesión a fecha T, dada información un periodo atrás, ¿vale?, lo podemos calcular utilizando esas probabilidades de transición que comenté antes, ¿no? Podemos hacer aquí de nuevo el teorema de la probabilidad total y decir, bueno, pues cuál es la probabilidad de que hoy esté en el estado S, considerando todas las posibles opciones para un periodo atrás, ¿vale? Si ayer estaba en recesión, pues cuál es la probabilidad de continuar en recesión. Si ayer estaba en expansión, pues multiplico por la probabilidad de hacer el cambio de expansión a recesión, ¿vale? Así que aquí utilizamos el teorema de la probabilidad total contemplando todos los posibles escenarios de un periodo atrás, ¿vale? Porque recuerdo que en este modelo estoy estableciendo que los estados solamente miran un periodo atrás, ¿vale? Lo podríamos hacer, ¿no?, estableciendo que dependieran de 2 periodos atrás, no solamente lo que ocurrió el mes anterior, sino que hoy estemos en recesión depende de lo que ocurrió 2 meses atrás. Pero por simplicidad, ¿vale?, lo
lo modelamos con solamente corta memoria, ¿no? Un periodo atrás. Vale, así que con un proceso iterativo, aquí podéis ver que aquí de nuevo la probabilidad va a depender de la probabilidad filtrada un periodo atrás, ¿vale? Así que con un proceso iterativo podemos ir calculando las probabilidades filtradas. Y las probabilidades suavizadas, bueno, como aquí quiero utilizar toda mi información, ¿vale? Quiero utilizar todos los datos que tengo disponibles, no solamente el pasado, sino que también el futuro. La forma de calcularlos es un proceso iterativo, pero hacia atrás. Comenzamos con la última fecha, la fecha T mayúscula, este es mi último periodo. Entonces ahí, utilizando las probabilidades filtradas, así que en el último periodo la probabilidad filtrada y la suavizada van a coincidir, ¿vale? Y si me voy un periodo atrás, ¿vale? Las probabilidades suavizadas se calculan actualizando las probabilidades filtradas. Así que aquí tenemos la probabilidad de estar en recesión en la fecha T con información hasta la fecha T, esto es lo que hemos llamado la probabilidad filtrada, la vamos a actualizar teniendo en cuenta lo que pasa mañana. Así que si mañana estamos en recesión, pues ¿cuál es la probabilidad de que hoy, ¿no? El dato que yo voy a observar mañana, ¿no? Provenga también del hecho de que hoy es recesión, ¿vale? Así que para calcular las probabilidades suavizadas tenemos en cuenta también el futuro, ¿no? Lo que va a pasar mañana a la hora de calcular las probabilidades, ¿vale? Así que con estos algoritmos podemos calcular las probabilidades filtradas y las probabilidades suavizadas. ¿Vale? Hasta aquí es el modelo, ¿vale? Y ahora vamos a mi contribución, ¿no? Como dije, lo que yo quiero hacer es calcular intervalos de confianza sobre estas probabilidades filtradas y suavizadas, ¿vale? Así que para ello lo que hago es ver si puedo determinar, bueno, no puedo determinar una distribución exacta, pero sí que puedo aproximar la distribución por una distribución asintótica, ¿vale? Así que puedo mostrar que asintóticamente las probabilidades filtradas y suavizadas van a tener una distribución normal, ¿vale? Así que puedo utilizar esa distribución normal para aproximar la distribución de las probabilidades, ¿vale? ¿Y cómo, ¿vale? ¿Cuál es la idea detrás? Bueno, pues mi algoritmo, ¿vale? Para calcular las probabilidades filtradas o suavizadas son funciones continuas, ¿vale? Con respecto a zeta, ¿vale? Zeta es el vector de parámetros. Aquí está el z, los factores de carga, están los mu, las medias en los distintos estados, están las varianzas, ¿vale? Y están esas P00, P11, ¿vale? Todos los parámetros, ¿vale? del modelo están representados por zeta, ¿vale? Entonces, las probabilidades filtradas, si lo consideramos con respecto a zeta, ¿vale? El vector de coeficientes, son una transformación continua siempre que esta f, ¿vale? La función de densidad que genera nuestros datos, sean funciones continuas, ¿vale? Pero en la mayoría de la literatura esas funciones son o funciones de densidad de la distribución normal o funciones de densidad de la t-de-student, que ambas son disfunciones continuas y diferenciables, ¿vale? Así que esto lo podemos ver como una transformación continua con respecto al vector de coeficientes, ¿vale? Así que si el vector de coeficientes, el zeta, que lo estimamos por máxima verosimilitud, tiene una distribución asintótica normal, nuestras probabilidades filtradas, al ser una transformación continua, también van a tener una distribución normal, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, Kasahara y Shimotsu en el año 2019 muestran que el zeta, el estimador de máxima
zeta hat, el estimador de máxima verosimilitud de zeta, el vector de coeficientes, tiene, ¿vale?, asintóticamente una distribución normal, ¿vale?, y se puede estimar de forma consistente la matriz de covarianzas asintótica, ¿vale? Así que ellos demuestran que efectivamente el vector de parámetros, el estimador de máxima verosimilitud, asintóticamente tiene una distribución normal, ¿vale? Así que yo utilizo eso para demostrar que las probabilidades filtradas, al ser transformaciones de ese estimador, también van a tener una distribución normal. Y esa distribución normal tiene una varianza asintótica que desafortunadamente no tiene una forma, podemos decir, bonita, porque esa varianza asintótica también tiene un proceso iterativo, como hemos calculado las probabilidades filtradas, ¿vale? Lo malo es que no, la varianza asintótica no se calcula directamente, sino que, al igual que las probabilidades filtradas, se tiene que calcular en un proceso iterativo, ¿vale? Pero lo bueno es que se puede añadir al algoritmo para calcular las probabilidades filtradas, se puede añadir unas líneas para calcular la varianza asintótica. Vale, no entro en detalle, en el artículo está cómo se calcula, ¿vale?, estas matriz de covarianzas, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. No voy a entrar en detalle en la parte matemática, pero en el artículo está, ¿vale? Vale, así que podemos aproximar la varianza asintótica de las probabilidades filtradas a partir de esa matriz de covarianzas asintótica, ¿vale? Esta I es la matriz de información que la podemos obtener a partir de la matriz hessiana, de la función de verosimilitud, ¿vale? Y esta expresión es el gradiente de la función de las probabilidades filtradas, ¿vale?, que en el artículo muestro cómo se pueden calcular, ¿vale?, cómo se calculan este gradiente. Y finalmente la varianza asintótica es la multiplicación del gradiente por el inverso de la matriz de información y la traspuesta del gradiente. Vale, así que esta sería la parte teórica del artículo, ¿vale? Aquí ya tenemos cómo calcular la varianza asintótica, ¿vale? Y por lo tanto podemos construir intervalos de confianza de esa probabilidad de estar en recesión. Voy entonces a mostraros un ejercicio de Monte Carlo, así que yo voy a generar los datos. Voy a intentar replicar el ejercicio empírico. En el ejercicio empírico tenemos cuatro variables, ¿no? Índice de producción industrial, empleo, excluyendo agricultura, ventas, manufactura y comercio, y el ingreso disponible, ¿no? Así que tenemos cuatro variables, así que en el ejercicio de Monte Carlo también voy a considerar que tengo cuatro variables. Voy a dar diferentes muestras, tamaños muestrales, así que solamente tenemos información de 50 periodos, tenemos más información, 200 o 400, ¿vale? Por simplicidad voy a considerar que solamente hay dos estados, ¿vale?, expansión y recesión, ¿vale? Y estos son los parámetros, ¿vale? Estos son los que estarían en zeta, el vector de coeficientes. Tenemos la persistencia del estado de expansión, ¿no? Así que si estamos en una expansión, la probabilidad de seguir en una expansión es 0,9. Si estamos en una recesión, la probabilidad de seguir en una recesión es 0,8, ¿vale? Estos valores son los que
son similares a los que se estiman en el caso empírico. Media, pues en la expansión la tasa de crecimiento es de 2, en recesión de -2. ¿Vale? Solamente voy a considerar que hay un factor, ¿vale? De nuevo por simplicidad. La matriz de coeficientes, ¿vale? Z, sí, la voy a elegir aleatoriamente de una distribución normal 0,1, así que para algunas variables los factores de carga van a ser positivos, así que esas variables van a ser procíclicas, y para otros van a ser negativos, así que en nuestro caso empírico querría decir que son anticíclicas, ¿no? Así que para considerar en ambos sentidos, ¿vale? Y la matriz de varianzas, la identidad. Y luego voy a comparar para ver si hay diferencias en los resultados, dependiendo de si el factor depende o no del pasado, ¿no? Si el factor es estático, no depende de lo que ocurrió ayer, ¿vale? El P, el rezago sería 0. Y luego en el caso 2 y en el caso 3 voy a considerar que el factor depende de un periodo atrás, pero en el primer caso la dependencia va a ser débil, solamente 0,2, y en el último caso la dependencia va a ser alta, 0,8, ¿vale? Y veremos que esto sí que va a jugar un poco en contra de poder determinar si con mejor precisión si estamos o no en un periodo de recesión. Entonces, estos son los valores que le di a los parámetros en el ejercicio de Monte Carlo. Bueno, pues siguiendo las ecuaciones que os mostré antes, las ecuaciones 1 a 6, genero los datos, ¿vale? Así que aquí tengo mi información, ¿vale? Mis datos desde el periodo 1 hasta el periodo t. Hago 500 réplicas, genero 500 veces los datos, ¿vale? Para poder tener 500 estimaciones distintas de los parámetros. Pero para poder tener resultados comparables, los estados, el cuando estamos en recesión y cuando estamos en expansión, los voy a fijar para las 500 réplicas, ¿vale? Así que en las 500 réplicas, las fechas de expansión y las fechas de recesión son las mismas, ¿vale? Lo único que cambia son los datos, ¿vale? Los datos generados van a ser distintos y por tanto voy a tener estimaciones distintas de los parámetros, ¿vale? Pero las fechas de expansión y recesión las mantengo iguales en las 500 réplicas, ¿vale? Bueno, aquí en la presentación solamente voy a mostraros algunos de los resultados, ¿vale? Y me voy a centrar en cuando tenemos un tamaño muestral relativamente grande, ¿no? De 200 observaciones, ¿vale? ¿Y qué voy a mostraros? ¿Vale? En primer lugar, os voy a mostrar los histogramas de los coeficientes estimados, ¿vale? Que ya está demostrado que tienen una distribución asintótica normal, ¿vale? Así que yo voy a mostrar los histogramas que efectivamente se parecen, ¿vale? Tiene forma de distribución normal, ¿vale? A continuación voy a mostrar los histogramas, ¿vale? De las probabilidades filtradas y suavizadas, que aquí yo demuestro que tienen también una distribución asintótica normal, ¿vale? Así que la idea es que aquí es ver que los histogramas se parecen, tienen forma de distribución normal, ¿vale? Luego, ¿vale? Así que esta primera parte es solamente para ver si efectivamente, ¿no? Se comporta, ¿no? Como una distribución normal. Y en la última parte voy a mostrar gráficos donde me voy a centrar en la varianza asintótica, ¿vale? Ya la voy a calcular y voy a ver cómo se comporta, ¿vale? Si tiene un comportamiento distinto en los periodos de expansión y recesión y por lo tanto
si tienen un comportamiento distinto, me va a permitir poder tener más información sobre esos cambios de estado. Y lo voy a mostrar para las probabilidades filtradas y las probabilidades suavizadas. ¿Vale? Así que voy a comenzar con el histograma de los coeficientes estimados, ¿vale? Que esto ya está demostrado que asintóticamente tiene una distribución normal, ¿vale? Y aquí podemos ver que el valor del parámetro de la persistencia de las expansiones era 0,9. Aquí está el 0,9 representado con una línea roja y vemos que sí, ¿no? El histograma nos muestra que, ¿no? Se parece bastante a una distribución normal. Aquí para el otro parámetro, el de persistencia de las recesiones, el valor que le di es 0,8 y bueno, está un poquito sesgado, ¿no? Hay un ligero sesgo positivo en las estimaciones. En vez de 0,8 está más centrado entre 0,85 y 0,9, ¿vale? Pero tiene una distribución normal, ¿vale? Así que puede ser que tenga un sesgo para muestras finitas, pero que ese sesgo desaparezca, ¿no? Conforme aumenta el tamaño de la muestra, porque asintóticamente es consistente. Aquí es para la media, aquí en la media de la recesión -2, aquí vemos que también bastante parecido a la distribución normal, para la otra media, los factores de carga, ¿vale? Y las varianzas y el coeficiente autorregresivo del factor, ¿vale? Así que aquí vemos que se asemeja bastante la distribución a la distribución normal, ¿vale? Así que esto es con respecto a los coeficientes. Ahora vamos con respecto a las probabilidades de estar en recesión, ¿no? Que se calculan a partir de estos coeficientes. Bueno, las probabilidades filtradas de estar en recesión tendríamos, si el tamaño muestral es 200, tenemos 200 gráficos, ¿vale? Tenemos el gráfico para la probabilidad de estar en recesión a fecha 1, el gráfico para la fecha 2, el gráfico para la fecha 3, así que hay 200 gráficos, ¿vale? Pero para mostraros un ejemplo, ¿no? de cómo va cambiando, ¿no? la distribución de las probabilidades, cogí solamente este periodo de tiempo, que es desde el T103, ¿vale? Desde la observación 103 hasta la observación 110. ¿Vale? Así que cogí este pequeño periodo que muestra un cambio de ciclo, ¿vale? Aquí en la fecha 103 tenemos el estado 0, ¿vale? Que en nuestro ejemplo empírico eso lo vamos a identificar con la expansión. Así que estaríamos en una expansión y vemos que la probabilidad filtrada de estar en recesión es pequeña, ¿no? Si estamos en expansión, la probabilidad de estar en recesión va a ser muy baja, ¿no? 0,177, ¿no? Aquí tenemos la línea roja que representaría este 0,177 y aquí tenemos la distribución, ¿vale? Aquí tenemos el pequeño problema que las probabilidades están acotadas entre 0 y 1. Entonces, cuando las probabilidades están muy a los extremos, cuando va a ser muy pequeña o cuando va a estar muy cercana a 1, la distribución pues va a ser cortada aquí, en este caso por la parte izquierda, ¿no? De la distribución. Entonces, no nos queda tan perfecto la forma de una distribución normal por este problema de que está acotada al intervalo 0,1, ¿vale? Pero se asemeja bastante a la distribución normal. En el siguiente periodo seguimos estando en expansión, ¿vale? El estado es 0, así que seguimos estando en expansión, pero ya la probabilidad de estar en recesión ¿vale? Aquí yo creo que tengo un error, que este sería 1, ¿vale? Lo tengo que revisar. Ya pasamos a un periodo porque deberíamos pasar a un periodo de expansión y vemos que no es tan bonito como antes, no tenemos esa distribución normal tan perfecta, ¿vale? Así que quizás el ratio de convergencia ¿no? de la distribución es mucho más lenta, ¿no? Así que necesitamos
más datos, una muestra mucho mayor para poder asemejar la distribución a la distribución normal, ¿vale? Aquí podéis ver que ya estamos en expansión claramente y la probabilidad aumenta a 0,95, ¿vale? Y es lo que os comentaba antes, que cuando nos vamos al extremo superior, un valor cercano a 1, como las probabilidades están truncadas, ¿no?, en el 1, la distribución no es tan parecida a la distribución normal, ¿no? Es un poco asimétrica, ¿vale? Pero vemos como aquí en este caso vemos que sí se parece mucho más a la distribución normal, ¿vale? Y, ¿vale?, aquí seguimos también estando en recesión, distribución, ¿no?, cercana a 1, ¿vale? Y aquí ya en el último, veis que de nuevo pasamos a una expansión, ¿vale? Y volvemos a tener probabilidad cercana a 0, ¿vale? De nuevo también aquí tenemos el problema, no se ve tan bien, porque hice el gráfico para que todos estuvieran a la misma escala, en el intervalo 0,1, entonces eso hace que aquí no se vea tan claramente la forma del histograma, ¿no? Pero si aumentásemos aquí, ¿vale?, sí que podríamos ver algo más similar a este de aquí, perdón, a este de aquí, al primero, ¿vale? Ahora sí que este sería el histograma de las probabilidades filtradas, ¿vale? Y ahora vamos con las varianzas asintóticas, ¿vale? Tenemos la varianza asintótica, ¿vale?, que hemos calculado, en este caso solamente para el estado de menor media, que es el que identificamos con recesión. Las bandas grises, pues simulé lo mismo que en el caso real. Las bandas grises son los periodos de recesión, son los periodos en los que tenemos baja tasa de crecimiento. La línea naranja representa la varianza de las probabilidades suavizadas y la línea azul representa la varianza de las probabilidades filtradas, ¿vale? Entonces, aquí vemos que cuando no hay dinámica en el factor, es estático, o tiene dinámica pero es débil, vemos que hay un comportamiento sistemático en la varianza asintótica y precisamente en los momentos en los que más nos interesa, ¿no?, que es justamente cuando empieza y termina un ciclo, ¿vale? Entonces, esta subida aquí, en este periodo ¿no?, de recesión, y esta subida aquí en la varianza cuando termina la recesión, pues nos está diciendo que la varianza asintótica también, si la incluimos en nuestro modelo, podemos tener más información sobre esos cambios, ¿vale?, en los ciclos, ¿vale? Así que aquí podemos ver que efectivamente nos aporta información, ¿vale? Al incluirla, si la incluimos en nuestro modelo, nos va a añadir una información extra sobre los cambios de estado, ¿vale? En cambio, cuando la dinámica del factor es alta, ¿vale?, es persistente, vemos que ya no es tan claro, ¿no? Hay momentos en los que sí, que aumenta la varianza, ¿vale?, principalmente al comienzo, ¿vale?, de los periodos de los cambios de fase, ¿vale? Pero, ¿vale?, no tiene un patrón tan claro como en los casos anteriores, ¿no? Así que vemos que si el factor tiene una alta persistencia, eso va a provocar que sea más difícil poder ¿no?, determinar esos cambios en las fases del ciclo. Vale, bueno, pues vamos entonces con la aplicación empírica, ¿vale?, con datos reales. Así que ahora tenemos 4 variables. Tenemos índice de producción industrial, empleo, excluyendo el sector agrícola, las ventas en comercio y manufactura y, ¿no?, el ingreso personal disponible, ¿no?, menos transferencias. El periodo muestral va desde enero de 1967 hasta abril del 2020, ¿vale? Aquí incluí el comienzo de la crisis del COVID, ¿vale?, pero
no incluí más datos, no actualicé los datos porque hay un artículo reciente que la crisis subprime fue el efecto que tuvo fue tan drástico y mucho mayor que las otras crisis que habíamos tenido, que si solamente consideramos 2 estados y la incluimos, nos distorsiona la estimación. Es decir, que si queremos estimar la crisis del COVID, junto con las anteriores, tenemos que considerar al menos 3 estados para que un estado detecte el efecto extremo del periodo del COVID y los otros estados que nos capte los periodos usuales, ¿no? o más comunes de recesión, ¿vale? Entonces, como tenía que estar cambiando el número de estados antes y después del periodo COVID, y quería centrarme, porque mi interés principal no es proveer el mejor estimador eh, de, del ciclo económico, ¿no? Mi interés en este ejemplo empírico era mostrar que los intervalos de confianza proveen de información adicional a lo que hay hasta ahora, ¿no? Así que para no estar cambiando de modelo y que provoque un factor más, ¿no? distinto a mi interés, ¿vale? Decidí eliminar, ¿vale? No tener en cuenta eh, a partir del COVID, ¿vale? Así que por eso terminé en abril del 2020. Y quiero hacer una estimación en tiempo real, ¿vale? Así que para hacer la estimación en tiempo real, empecé el cálculo en tiempo real en enero de 1990, ¿vale? Así que hasta enero de 1990 se calcula utilizando toda la muestra, ¿vale? Pero a partir de enero de 1990, las probabilidades que voy a calcular y que voy a mostrar en el gráfico están hechas en tiempo real, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en enero de 1990 se calcula la probabilidad de estar en recesión con la información que había en enero de 1990, ¿vale? Así que es solo hasta enero de 1990 y además con los datos que la gente tenía disponible en enero de 1990. Es decir, no tengo en cuenta revisiones futuras y demás que normalmente se suelen hacer, ¿no? Cuando se estiman las macromagnitudes, ¿no? Hacer revisiones. Entonces no tengo en cuenta las revisiones. Estoy considerando un ejemplo totalmente real de que la gente, de que estoy considerando la información que las personas tenían en ese momento de tiempo. ¿Vale? Así que es un ejercicio completamente a tiempo real. Y ¿vale? Calculamos los intervalos de confianza de las probabilidades de estar en recesión. Así que aquí tenemos el gráfico, ¿vale? Así que como dije antes, esa línea roja representa enero de 1990. Entonces veis que hacia la izquierda el gráfico se ajusta mejor las probabilidades y los intervalos de confianza a las bandas grises, que son los periodos que dictamina el National Bureau of Economic Research, ¿vale? Pero de la línea roja a la derecha hacemos la estimación en tiempo real, ¿vale? Entonces aquí ya veis que en tiempo real ya no todo es tan bonito, ¿no? Aquí tenemos la crisis de los 90, tenemos cómo aumenta la probabilidad, pero ya hay mucho sube y baja. Incluso aquí tenemos un montón de varios periodos en los que se indica posibles recesiones, ¿no? Así que cuando ya hacemos los cálculos en tiempo real, ¿vale? Sí que tenemos ¿no? mayor dificultad en estimar efectivamente los cambios en los ciclos económicos, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a la crisis subprime, que es la que me centré en la motivación, ¿vale? Así que aquí tenemos la crisis subprime, la línea continua representa la probabilidad de estar en recesión, ¿vale? Y el área verde, ¿vale? representa el intervalo de confianza, ¿vale? Así que aquí podemos ver cómo aumenta el intervalo de confianza, ¿vale?
el momento en el que empieza la crisis subprime. Una vez que se consolida la crisis, vemos que ya el intervalo se estrecha, ¿vale? Ya aquí no hay incertidumbre, estamos en una recesión. Esto lo podemos identificar como ese momento de parecía que la economía se recuperaba y que volvemos a tener una gran incertidumbre, pero seguimos en recesión, ¿va? Y lo que vemos aquí, que cuando estimamos en tiempo real, lo vemos aquí en la crisis subprime y en la crisis del 2002, que los periodos de recuperación, de que cuando termina la recesión y hay ese comienzo de recuperación, son mucho más lentos, ¿vale? Entonces eso hace que sea más difícil detectar cuándo termina una crisis que cuándo comienza, ¿vale? Eso es lo que nos dice este gráfico, ¿no? De detectar cuándo comienza es, ¿no? Es más, no, hay menor incertidumbre, ¿vale? Que cuando termina, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos en el año 2020 el inicio, ¿no? de la crisis del COVID, ¿vale? Pero todo cuando estimamos en tiempo real, como comenté, también podemos tener falsos positivos, ¿no? Como aquí, que tenemos dos momentos, ¿no? Que en tiempo real podría pensar que podríamos estar en una recesión, pero inmediatamente baja, ¿no? y, y vuelve a un valor cercano a cero de las probabilidades. Si nos vamos con números, no sé cuánto tiempo tengo. Esta es la última, no sé si termino con... No, adelante. Vale. Vale, en vez de con el gráfico lo vemos con números, ¿vale? Aquí tenemos los picos y el valle que dictaminó el National Bureau of Economic Research. Aquí tenemos, por ejemplo, en julio de 1990, aquí tenemos un pico en el ciclo económico y, ¿vale? Para ver cómo van moviéndose los intervalos de confianza, aquí tenemos debajo de la columna L el límite inferior del intervalo y debajo de la columna U el límite superior del intervalo, ¿vale? Entonces aquí vemos que en el pico, en julio de 1990, la probabilidad de estar en recesión es un número entre 0 y 0,15, ¿vale? Así que es muy bajo, ¿no? Podemos decir que no hay recesión ahí en julio de 1990. Pero un mes después, la probabilidad de estar en recesión ya oscila entre 0 y 0,3. ¿Vale? Y 2 meses después, la probabilidad de estar en recesión ya hay una mayor incertidumbre porque ya oscila entre 0,01 y 0,68. ¿Vale? Así que vemos cómo se va ampliando la incertidumbre, ¿no? sobre el cambio de fase en el ciclo. ¿Vale? Vuelvo al diciembre de 2007, ¿vale? Que era mi foco principal. En diciembre del 2007, la probabilidad de estar en recesión entre 0 y 0,27. ¿Vale? Recordamos que en el gráfico estaba en torno a 0,1, ¿vale? El intervalo entre 0 y 0,27. Un mes después, en enero del 2008, fijaros que en el gráfico todavía seguía siendo relativamente bajo, pero ya el intervalo de confianza oscila entre 0 y 0,53, ¿vale? Así que aquí ya vemos que hay un amplio, ¿no? margen sobre la probabilidad de recesión. Y 2 meses después ya claramente despegamos del 0 y el intervalo es entre 0,36 y 1. ¿Vale? Así que vemos que 2 meses después el intervalo de confianza, ¿vale? ya nos va indicando que efectivamente hay un cambio en el ciclo. Y si nos vamos a los valles, ¿vale? Por ejemplo, en marzo de 1991, en el valle estábamos todavía en recesión, 0,971, ¿vale? Aquí no hay ninguna duda. Un mes después, en teoría, ya no estábamos en recesión, pero la probabilidad de estar en recesión, 0,771, ¿vale? Y 2 meses después, la probabilidad de estar en recesión, ¿vale? Aquí se amplía el intervalo a 0,361, ¿vale? Y es lo que os comentaba antes, que las recuperaciones aquí vemos que son más lentas, ¿no? Toman más tiempo, ¿no? Poder determinar que efectivamente
se ha terminado esa recesión, ¿no? Y lo podemos ver también aquí en la crisis subprime en junio del 2009. En el Valle no hay ninguna duda, seguimos en recesión, probabilidad 1. Un mes después, según, ¿no?, el intervalo de confianza, seguiríamos en recesión, 0,981, y 2 meses después seguiríamos en recesión, 0,981, ¿no? Entonces, es más difícil detectar las recuperaciones, ¿vale?, que el inicio de una crisis. Bueno, pues este sería el artículo. Resumo un poco lo que hemos visto, ¿vale? En este artículo, el objetivo principal es derivar una distribución asintótica de las probabilidades filtradas y suavizadas en un modelo Markov-Sitchin, porque no se había hecho antes, y con la idea de ver si esa distribución asintótica puede ser útil para detectar los cambios en el ciclo económico, ¿no? Y en el ejercicio de Monte Carlo, pues vemos que efectivamente esa distribución asintótica tenía un comportamiento distinto en los momentos de inicio y fin de un ciclo, ¿vale? Y eso nos va a permitir poder extraer más información, ¿no?, si incluimos los intervalos de confianza en nuestra estimación, ¿vale? Lo único que veíamos es que perdía eficiencia porque las varianzas aumentaban cuando la persistencia en el factor es alta, ¿vale? Así que es más difícil estimar los cambios de estados cuando hay una alta persistencia en el factor. Y utilizando un ejemplo real, en la fase de ciclo económico de Estados Unidos, pues hemos visto que los intervalos de confianza ayudaban a obtener información sobre los periodos en los que hay los cambios de estado, principalmente cuando inicia una recesión, pero es más difícil detectarlo en la fase de recuperación, ¿vale? Y aquí veíamos, por ejemplo, para la crisis del 2007, como ya en febrero del 2008 el intervalo de confianza ya abarcaba de 0,34 a 1, indicando que hay, ¿no?, una alta confianza de un cambio en el ciclo económico. Pues no sé si hay alguna pregunta, duda. Con esto termino. Sí, bueno, gracias por, por estar ahí. Claro, ¿alguna pregunta? Voy a ver cómo... Ay, dejar de compartir. O sea, Bueno, o sea, más o menos lo pude seguir, pero sí, estoy un poco ahí. La cuestión ahí básicamente sería que lo que ganaríamos es que podríamos, digamos, ver esos elementos un poco antes. O sea, tampoco lo vamos a predecir, ¿no? Pero a lo mejor en vez de tardarnos un año en anunciar o tal, lo estaríamos haciendo antes. claro, no, sí, ¿Cuál tienes sería la razón. implicación real de poder hacer esos anuncios antes? Bueno, el poder hacerlo en tiempo real y sobre todo para las políticas económicas, ¿no? El gobierno quiere saber si tiene que actuar o no tiene que actuar. Lo único que siempre, como te decía, a tiempo real casi todos sabemos si estamos o no estamos en una recesión, ¿no? Más o menos todos lo intuimos, ¿no? Lo único que si aquí lo que estamos dando es una herramienta matemática en la que puedas determinar que estás en una recesión sin tener que esperar a que un comité de expertos se reúna y te diga si efectivamente estás o no estás en una recesión, ¿no? Entonces, es una herramienta más para monitorear en tiempo real, ¿no?, el estado de la economía. Y luego ahí, en ese sentido, también te quería preguntar,
O sea, tú dijiste que usas la información que ellos tenían. O sea, la que tenían a fecha, ¿no? Claro, me refiero que en el dibujo, en este gráfico que puse aquí al principio, Ah, aquí no, sí, que o sea, esto es usando todo el dato y tal. todo No, lo, yo me eso refería al es. tema de que tú usas la información que se tiene, pero lo que no me queda claro es qué tan real es eso en el sentido de que muchas veces esta información te la dan como un mes más tarde o a veces hasta un Ah, vale, trimestre. vale, sí. O sea, me refiero a tiempo real, pero claro, el índice de producción industrial te lo da un mes más tarde y el de eh, ingreso disponible te lo dan 2 meses más tarde. Entonces, claro, no estás tampoco a tiempo real. O sea, me estoy refiriendo a tiempo real de que a lo mejor en febrero del 2008 solamente tengo disponible índice de producción industrial y empleo. Y utilizo esas dos para hacer la estimación. O Y sea, eso luego, sí lo hiciste, o sea, eso estás lo he hecho, usando sí, eso lo he hecho, efectivamente la sí, información que eso estaba es, disponible. eso es. Efectivamente, en febrero del 2008 yo estoy utilizando de esas 4 variables las que tenía disponibles. O sea, toda la información que tenía disponible. Si había una que por motivos de que se publica 2 meses después no estaba disponible, yo no la estoy usando. Ok, perfecto, perfecto. Entonces lo estoy No, haciendo. lo decía por si, porque a veces hay estas cosas, ¿no? Y entonces como, este dato, pero si este dato en realidad no lo tenías hasta después. Pero Sí, sí, entonces estás utilizando estoy efectivamente haciéndolo a la final de información mes. disponible, Entonces, ¿no? a final de mes, el 31, o el 30, al final de mes, ¿qué información tenía hasta esa fecha? Y entonces hago la estimación. Ok. Entonces puede ser que en una fecha solamente tenga, de esa fecha solamente tenga una, dos, bueno, normalmente son 2 variables, ¿vale? Pero en el siguiente tengo 3. Sí que es así, lo hice en tiempo real. Ok. Y como digo, sí lo compro, pero la cuestión luego ahí también es eso, ¿no? O sea, podemos avanzar en el sentido de que tendremos el anuncio antes, será más rápido el anuncio, pero Claro, luego pero tanto también es tiene, el efecto real luego es claro, discutible. tendremos el anuncio, pero tampoco es la panacea, porque lo que mostramos No, aquí al pero sí, final, no, vamos a de tener que que esperar un año a que nos eso digan. es, de que hay falsos positivos, ¿no? A lo mejor ocurrió, pues no lo sé, aquí que era en 2018, a lo mejor era la época de Trump, entonces puede ser que hubiera alguna noticia ahí que en ese momento, ¿no? Ocurriera algo que, que, que pudiéramos estimar que estábamos empezando una recesión, pero que si nos vamos, pero rápidamente vuelve abajo, ¿no? Entonces hay que tener esta información en tiempo real, pero hay que tener cuidado, ¿no? De que puede ser que sea un falso positivo y hay que esperar, ¿no? Al final siempre hay que esperar, pero ya no tenemos que esperar un año, ¿no? Si en 2, 3 periodos vemos que seguimos, ¿no? Con una alta probabilidad y un intervalo de confianza que nos va, ¿no? Ajustando esa probabilidad, pues esa información que tenemos, ¿no? Pero que no hay que esperar un año. Así que de todas maneras siempre hay que esperar, No, no, pero pero o no sea, hay una tanto. ganancia, Sí, creo yo, ahí en el tema de que no sí, hay sí. tanto delay. Y ya, o sea, completamente diferente, nada que ver con esto. Pero ahora con esta disposición que hay a veces de Big Data respecto de lo que está ocurriendo, de cuáles son las compras, así, yo qué sé, datos de tarjetas de crédito, de tal, lo que está pasando online, ¿no? Y todo este tipo de sistemas. ¿Ahí hay algo que se podría aprovechar para esto? O sea, nuevas Eh, formas de datos que a lo mejor podemos ahí sacar claro, bueno, este modelo habría que modificarlo porque este modelo tendría aquí veis que solamente se consideraban 4 variables, porque este modelo, el número de parámetros depende del número de variables. Entonces, si tú lo quieres hacer cuando tienes Big Data, no lo puedes aplicar tal cual, ¿vale? Porque tienes un problema de dimensionalidad. El número de parámetros convergería, ¿no? a infinito conforme tú aumentas el número de variables. Entonces, en este caso, sí que tendrías un problema de que este modelo tal cual no lo podrías aplicar, pero sí que tendrías que hacer un ajuste, un cambio. O algún sea, ajuste, alguna reducción
de alguna forma. Sí. Sí, como digo, algo completamente diferente nada que ver con esta historia, pero ahí va. Esos eran mis comentarios, gracias. Gracias a ti. Manuel. Sí, yo también tengo una duda respecto al tipo de variables que se puede usar, porque digo, tradicionalmente esos trabajos utilizan pues variables macroeconómicas, pero me pareció interesante lo que mencionó pues Larry, ¿no? Cada vez hay más disponibilidad de información como más desagregada, pues, Sí. que se supone que aporta, pues no sé, si no el mismo tipo de información, pues otro tipo de información que tal vez la que es muy agregada no se puede leer, ¿no? Sí. Por ejemplo, digo, no entiendo muy bien, pero este método podría combinar estos dos tipos de variables. O sea, porque pues, los datos que utiliza son datos agregados, pero si tuviéramos, por ejemplo, datos no sé, lo que dijo Larry, de gastos en tarjetas de crédito, o sea, ¿podría utilizarse los dos tipos de información al mismo tiempo? Claro, aquí hay un supuesto y es que las variables que se consideran, si veis, cambian a la vez. Aquí se está suponiendo que el ciclo económico afecta de la misma forma a las 4 variables. Ok. Entonces, si tú incluyes variables que a lo mejor, o por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito, y esa variable tiene un rezago, o sea, no se ve afectada en el mismo momento, sino que se afecta, no sé qué te digo, 3 meses después. Ajá. Entonces, se podría hacer, ¿vale? Se podría modelar, pero todo eso hace que el modelo se complique. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Ok. Se podría hacer, tú podrías considerar que no todas las variables se ven afectadas en el mismo momento, ¿no? Del ciclo económico, ¿no? De que si empieza una recesión, todas van en el mismo sentido, ¿no? Pero lo podrías hacer, podrías considerar diferentes momentos, ¿vale? Pero de nuevo, eso dificulta la estimación, ¿vale? Ok. Y por eso ellos utilizan solamente 4 variables. O sea, yo entiendo esto es el punto débil, ¿no? de esta metodología que funciona bien si utilizas, como he dicho, buenos indicadores. Ok. Pero si lo quieres hacer así, ¿vale? Que elegir, como dijo Larry, tienes un montón de variables y cojo todas las variables y no hago una preselección, por decirlo de alguna manera, eso te complica porque entonces, si tú asumes que todas se mueven a la vez, pero en realidad no, eso hace que el modelo no pueda detectar bien cuándo empieza una recesión y cuándo no. Ok. Entonces sí que son puntos a tener en cuenta a la hora de aplicar este modelo. Ok. Muchas gracias. A ti. Yo, una pequeña pregunta, tus resultados dependen del supuesto normalidad, ¿no? Sí. ¿Qué tan robusto es el resultado cuando cambias la distribución? Comentabas, creo que al inicio, que podrá ser una T u otra distribución. ¿Sí pudiste revisar si hay una modificación de resultados en función de la distribución? O sea, sí que hice, suponiendo que en el Monte Carlo, ¿no? Los datos se distribuyen como una T de student y tú consideras que es una distribución normal. ¿A eso te referías? Sí, o sea, bueno, básicamente, o sea, el hecho de que el intervalo puede cambiar, ¿no? Cuando cambia, bueno, y la forma también cuando cambia la distribución.
claramente, o sea, si tienes un número de observaciones grande, pues eso va a converger a lo mejor a una normal, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, la pregunta básicamente era esa, ¿no? Si viste algún cambio cuando cambias la distribución de origen. Claro, el único que vi fue ese, porque normalmente en estos modelos se utiliza o la distribución normal o la distribución t-student, ¿no? Así que solamente hice ese análisis de si la distribución original es t-student y hago mi estimación como si fuera una distribución normal y no había ningún efecto considerable, ¿no? Los resultados seguían siendo similares. Pero claro, la distribución t-student y la distribución normal en realidad no son tan distintas. Pero es Sí, pues eso, quién ¿no? sabe, ¿no? O sea, quién sabe si cambias la forma, ¿no? Porque ambas son justamente muy similares y cuando tienes grados de libertad muy amplios, pues obviamente son pues prácticamente idénticas, ¿no? No, y además eso, como las variables que estamos considerando, ¿no? Como dijo vuestro compañero, son agregados, ¿no? Así que eso hace que sean más próximos, ¿no? a la distribución normal. Así que no he visto ningún caso en el que no se considere una de estas dos, la verdad. Ok, correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si ya no hay preguntas, te vamos a hacer entrega también virtual de una pequeña constancia. ¿Te puedes dejar de compartir? Vale, ¿cómo dejo de compartir? Arriba, en donde al lado de salir hay como una flechita de compartir. En el Teams hay un dejar de compartir, una X. Al lado del salir rojo. No, la de Sí. arriba La vas a X, salir vale. de la reunión. No me hice salir, no. No Espera. te salgas. ¿Dónde? Al lado Dejar de hay compartir, una X sí, que ahí. dejar de compartir. Ay, ya. Ya está. Porque si no, no puedo compartir yo. Muy bien, Dari. Entonces, esto sería la constancia para la doctora. La constancia doctora Rocío Álvarez Aranda por su participación como ponente en el tema titulado Inference in Dynamic Factor, Markov Switching Model and Application to Real-Time Business Cycle, en el marco del Seminario de Economía del 17 de noviembre. Te la haremos llegar por mail, y si quieres yo hasta te la puedo traer en físico. Vale, gracias. Para las Navidades. Muchas Muchísimas gracias por la invitación. la presentación. Gracias por la ponencia, muchas gracias, muy interesante. Gracias.